les saluda la maestra Julissa Martín. En esta ocasión vamos a aprender qué elementos conforman un poema y aprenderán a hacer un análisis estructural. Antes de iniciar, es importante conocer algunos términos. Primero, los poemas se conforman por dos cosas, los versos y las estrofas. Los versos son y las estrofas son. Después de haber visto qué es cada uno, vamos a trabajar con el ejemplo que tengo en la pizarra. Aquí está el poema La Rosa Blanca del poeta cubano José Martí, el cual es uno de los representantes importantes del movimiento modernista. Como ya habíamos visto, los versos son cada línea que integra un poema, de tal manera que este poema tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 versos. Ahora vamos a ver cuántas estrofas tiene mi poema. Recuerden que las estrofas son el conjunto de los versos. Entonces tengo una estrofa y aquí hay otra. Vamos a proceder a enumerarlo para que sea más fácil hacer el análisis. Ponemos aquí número 1 y aquí número 2. Ahora procederemos a hacer el análisis. Primero debemos de saber qué es la métrica y esta se refiere a... Ahora vamos a sacar la métrica de mi poema y para ello tenemos que dividir por sílabas cada verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo 9 sílabas en mi primer verso y lo voy a poner de este lado. Pasamos con el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y también tengo 9. Lo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 igual. En el cuarto verso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como pueden observar, en la segunda estrofa ya me adelanté y lo dividí por sílabas. Ahora vamos a saber cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo pongo de este lado. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo pongo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas también. Como podemos observar, la métrica de nuestro poema es muy variada. Hay unos que tienen 9 sílabas, otros que tienen 8 y podemos observar que hay un verso que tiene 10 sílabas. Sin embargo, no hemos terminado. Antes de continuar, es importante que ustedes sepan que en poesía existe algo que se llama licencias poéticas y esto se refiere a permisos que el autor se daba para que sus versos tuviesen determinado número de sílabas. En este caso, la que vamos a trabajar y una de las más importantes es la sinalefa, la cual quiere decir, ¿ok? Entonces, una sinalefa es la unión entre una palabra que termina con vocal y otra palabra que también inicia con vocal, formando una sola sílaba. Vamos a observar si en nuestro poema tenemos alguna sinalefa presente que pueda cambiar el número de sílabas. Vemos en el primer verso que efectivamente hay una sinalefa, la palabra cultivo termina con vocal y la palabra una está iniciando también con una vocal. Entonces aquí vamos a corregir, borramos y corregimos para unirlo en una sola sílaba, ¿ok? Lo puse con un color diferente para que ustedes puedan observar dónde se encuentra la sinalefa. Entonces ya no vamos a tener 9 sílabas, eso cambió. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Y lo corregimos. Muy bien.
Ahora pasamos con nuestro segundo verso para identificar si hay alguna sinalefa presente y podemos ver que sí, también tenemos una aquí. La palabra como termina con O y la siguiente está iniciando con la vocal E, de tal manera que se unen formando también una sinalefa. ¿Ok? Aquí está otra sinalefa y entonces ya no tenemos 9 sílabas, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sílabas. Ahora observamos si en nuestro tercer verso tenemos una sinalefa y vemos que sí, aquí hay una. La palabra para termina con la letra, con la vocal A y está iniciando con otra vocal, de tal manera que se unirían formando una sinalefa. Vamos a unirlos, ¿ok? Con otro color para que ustedes puedan identificar y también va a cambiar nuestro número de sílabas, de tal manera que ya no van a ser 9, sino van a ser 8 sílabas. Observamos en nuestro verso número 4 si hay alguna sinalefa presente y nos damos cuenta que no hay ninguna, por lo tanto se conserva el número de sílabas. Pasamos con el verso número 5 y sí, acá tenemos una sinalefa para él, ¿ok? Borramos, corregimos, unimos formando la sinalefa y checamos si no hay alguna otra. Acá también tenemos una sinalefa. Vamos a unirlo. Entonces, podemos observar que ahora nuestro número de sílabas va a ser modificado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos 8 sílabas. Entonces, acá vamos a corregir esto. Vamos a poner acá 8 sílabas. Pasamos con el verso número 6 y no tenemos ninguna sinalefa presente. Pasamos con el verso número 7 y sí hay sinalefa presente en esta, donde termina ni y empieza la palabra con una vocal que es O. Unimos acá, formando esta sinalefa. Y entonces ya no van a ser 9 sílabas, ahora van a ser 8. Pasamos con el último verso. Podemos observar que aquí hay una sinalefa presente, cultivo y una. ¿Ok? Entonces unimos estas. Vamos a borrar para que lo puedan visualizar. ¿Dónde está la sinalefa presente? Y entonces en lugar de 9 sílabas, ahora son 8 sílabas. Y lo cambiamos. De esta manera, ustedes ya pueden observar que todo nuestro poema tiene 8 sílabas, es decir, la métrica es la misma. Para poder realizar e identificar la sinalefa en nuestros poemas, es importante también tener en cuenta ciertas cosas, y estas son las siguientes. Muy bien. Como les había dicho en un principio, para sacar la métrica de un poema, además de tener en cuenta las licencias poéticas, también debemos considerar la ley de acentuación. Esta nos indica que si la palabra final es aguda, se le va a sumar una sílaba. Si la palabra final es grave, se conserva el mismo número de sílabas. Y si es esdrújula, entonces se le resta una sílaba. Vamos a identificar. Aquí tenemos la palabra blanca. Vamos a pronunciarla para poder saber si es aguda, grave o esdrújula. Blanca, blanca. Como podemos escuchar, nuestra sílaba tónica, nuestra sílaba fuerte se escucha acá. Blanc. Por lo tanto, esta es una palabra grave, ¿ok? De tal manera que se conserva el número de sílabas. Pasamos con la siguiente, que es enero. Enero. Al pronunciarlo podemos identificar que nuestra sílaba tónica, el que se escucha más fuerte es esta. Les voy a ir encerrando para que ustedes vean. Entonces también es una palabra grave. Por lo tanto, no afecta la cantidad de sílabas. Pasamos con sincero, sincero.
Puedo identificar que acá se oye más fuerte, entonces también entra en la clasificación de palabra grave y esto no afecta a la métrica. Pasamos con franca, franca. Se escucha fuerte en esta sílaba, por lo tanto también es una palabra grave y no va a afectar la métrica de nuestro verso. Pasamos con el verso número 5 y la palabra es arranca. Arranca. Aquí se oye más fuerte y también es grave. Paso con el verso número 6. Vivo. Acá se escucha fuerte, también es grave. Cultivo. Grave. Y por último también tenemos blanca, que ya habíamos mencionado, que es una palabra grave. Entonces, como podemos observar, todas nuestras palabras finales del poema son graves. Por lo tanto, esto no va a afectar nuestra métrica, porque ya habíamos comentado que si son graves, se queda igual. Para finalizar con el análisis de nuestro poema, vamos a ver ahora qué es la rima. Y esta se refiere a... Muy bien. Ahora que sabemos qué es la rima, es importante que tengan en cuenta que existen dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. Vamos a descubrir qué tipo de rima tiene nuestro poema. Para ello identificamos cuáles son las terminaciones. En el primer verso vemos que la terminación es anca y coincide con este de acá, con el verso número 4. Pasamos con el verso número 2 y la terminación es ero, que rima también con sincero. Pasamos con el verso número 5, igual anca, que rima con blanca, y aquí la terminación es ivo y termina con cultivo. ¿Ok? Podemos observar que el tipo de rima que tiene nuestro poema es consonante, porque tanto las letras consonantes como las vocales riman. Y lo vamos a poner de este lado, vamos a utilizar las letras para establecer nuestra rima. Aquí pondríamos la letra A, que coincide con esta otra. Como aquí cambia la terminación, ya no es la misma que esta, entonces procedemos a poner otra letra y pasamos con la letra número B, porque es de acuerdo al orden del abecedario. Aquí también es B. Esta es la misma terminación, entonces también ponemos A. Aquí hay otra terminación, es ivo, y ponemos la letra C. En la misma C, y como termina con esta, ponemos la letra A. Muy bien, ustedes se preguntarán por qué puse letras aquí, y es para identificar que la terminación del primer verso coincide con el cuarto verso, lo mismo que el verso número 5 y el verso número 8. La terminación del verso número 2 coincide con la del número 3 y la del número 6 coincide con el verso número 7, es por eso que puse estas letras. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta otro aspecto, y ese es que dependiendo del número de sílabas que nos dé nuestros versos, pues entonces va a ser el tipo de letra que nosotros pongamos acá. Es decir, si nuestro verso nos dio de 2 a 8 sílabas, se le conoce como un verso de arte menor. Por lo tanto, las letras que vamos a poner en la rima serían minúsculas, ¿ok? Ahora, si nuestro verso nos dio de 9 a 14 sílabas, entonces se les conoce como versos de arte mayor y la letra que pondríamos aquí sería mayúscula. ¿A qué me refiero? Si en este caso, en lugar de 8 sílabas tuviésemos 9, entonces ya no sería una A minúscula, ahora sería una A mayúscula la que pondríamos. Si acá igual tuviésemos un verso de 9 sílabas, ya no sería una B minúscula, sino una B mayúscula. Y así lo vamos a hacer con cada uno de nuestros versos. Primero tenemos que identificar si es un verso de arte menor o es un verso de arte mayor. Y hasta aquí hemos terminado el análisis de nuestro poema. Para recapitular,
tenemos entonces que nuestro poema tiene 8 versos, 2 estrofas, su métrica es de 8 sílabas, el tipo de rima es consonante y acá podemos poner las terminaciones y además todos los versos pertenecen al arte menor. Espero que no tengan ninguna duda y que puedan realizar correctamente su actividad de la semana. ¡Hasta luego!